Bienvenidos a una nueva edición de Difunta Argentina. Disculpen la alegría anterior en la cortina. Confundí. Era muy alegre, ¿no? Yo necesitaba esto. Necesitaba el miedo, el suspenso. Y necesitaba las imágenes que ya estamos viendo, porque hay que poner todo un contexto acá. Empezamos el año con una historia que elegí no solamente por su contenido, sino porque es bastante simbólico en la historia de la criminalística argentina y hasta mundial, te digo yo. Ojalá, Porque hoy vamos a hablar del caso que tiene a Francisca Rojas de Caraballo como protagonista. Esto ocurría en junio, finalizando junio, en el 29 de junio, el año 1892, finalizando ya el siglo XIX, casi abriendo puertas al XX. Algo que hay que rescatar es, hay que situarse en esta realidad, en este tiempo. Hay que situarse. ¿Por qué? Es muy importante. No lo digo porque son años viejos. No, lo digo porque hay que entender cómo se resolvían los casos y qué cosas había y qué no. Francisca era madre de 2 niños. Ponciano, qué nombre, de 6, y Felisa, de 4. Su esposo, también llamado Ponciano, porque bueno, se llamaban igual que padre e hijo, acompañado por Ramón Velázquez, compadre, fue hasta la casa, porque le parecía rarísimo que la puerta estuviese trabada. Esto pasó en la ciudad de Necochea. Entonces el vecino lo acompañó. Eran muy cercanos Ramón y Ponciano. Pudieron abrir la puerta de la habitación, que estaba trabada. Y cuando la abrieron, encontraron a las 2 criaturas degolladas, muertas, en la habitación, y a Francisca con un corte no muy profundo en su cuello. Asisten a Francisca, llaman auxilios, avisan, la ayudan, y Francisca logra recuperarse. Cuando volvió en sí, inmediatamente acusó a Velázquez, a Ramón Velázquez, quien acompañaba a su marido, diciendo que él había degollado a los hijos, que había intentado abusar de ella, y como no pudo, le pegó con una pala, la amedrentó con una pala y casi la degolla. Él se escapa por una ventana, acusa. Automáticamente la policía detiene a Velázquez e intenta sacar alguna clase de confesión por parte de Ramón, pero no puede. Velázquez se desliga totalmente del hecho. Mirá que nosotros tenemos un poco una figura de la policía media tosca actualmente a veces, ¿no? Que dice, ¿cómo se comportan así? Bueno, imagínense en esos años que en pueblos alejados, en el interior de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en verdad, en la zona de Necochea, eran un poco raros a veces, porque se cuenta que hasta intentaron asustar a Velázquez con policías disfrazados de fantasmas entrando por la noche a donde él estaba preso, para ver si esa culpa y ese miedo le hacían confesar. Mirá que disparatada la cosa, ¿no?
Pero bueno, resulta que no logran ni una clase de confesión por el lado de Velázquez. La cosa medio que un poco hubiese terminado ahí. Si no fuese porque el inspector Álvarez, inspector designado por el comisario de la policía bonaerense, más allá que no estaba en acuerdo con el accionar de la policía local y estaba bastante decepcionado, obviamente había evidencia que no cojaba, no cerraba la cosa. Por ejemplo, nuestra querida Francisca había dicho que la habían golpeado en la espalda con una pala. El médico la revisó y no encontró tales golpes. No encontró los golpes. Dijo, esta mujer es como si no hubiese golpeado nada. Encontraron la pala. No así, ¿viste? La encontraron. Pero estaba como doblada. Es raro, porque si vos le das un golpe a una persona, primero para doblar una pala y pegarle a una persona, que se doble por eso, y básicamente la estás matando a la persona. Inmediatamente. Es un golpe fuertísimo. Pero la pala estaba doblada. Y la persona no presentaba golpes. Pero hay algo más que llamó la atención a Álvarez. Del inspector Álvarez. Eran algunas marcas de sangre, algunas huellas hechas. Estaban, por ejemplo, en el marco de la ventana. No era del tamaño de la mano de Ramón Velázquez. Se ve que era un hombre de campo, medio corpulento, pero de mano más grande que las marcas que habían dejado en el cuarto. Y aparte, algo que le llamaba muchísimo la atención. Qué raro, porque en esa época era más común, que un hombre de campo, que siempre tiene su facón al lado, no haya usado su cuchillo. Porque encontraron el cuchillo con el que técnicamente habían matado a los nenes y habían herido a Francisca. Era raro. No cerraba la cosa. ¿Cómo se resolvió todo esto? ¿O cómo se llegó a verdaderamente lo que pasó? Bueno, resulta que Álvarez estaba bastante ducho con las cosas que venían pasando, ¿no? De las investigaciones que habían suscitado en el ámbito de la criminología, de la criminalística de esa época. Entonces, sabe, se acuerda o está consciente de un método nuevo que estaba desarrollando un antropólogo de origen croata nacionalizado argentino llamado Juan Vucetich. Vucetich había nacido el 20 de julio de 1858 en Croacia. Posteriormente se nacionaliza argentino y en el 88 empieza a trabajar, 1888, empieza a trabajar para la policía. Es asignado a una investigación para que pueda ir investigando, ¿no?, la posibilidad de reconocer fósiles humanos, huesos, en base a ciertos datos que ya se conocían sobre el morfismo del esqueleto humano, ¿no? Los tamaños de los huesos, las cosas más distintivas de una persona. Bueno, esta investigación la verdad que no llegó a mucho puerto, pero esto le dio cierta cancha a Vucetich para indagar en ciertas cosas, en ciertas ideas que se venían rondando a nivel mundial, de ciertas características del cuerpo humano que parecen ser bastante irrepetibles entre las personas. Es así como Vucetich, Juan Vucetich, el 1 de septiembre de 1891, un año antes de todo esto, un par de meses, había desarrollado
la primera investigación utilizando el estudio de las huellas dactilares. Estamos hablando de la persona que instaló el estudio de las huellas dactilares. Esto es muy importante. Recuerden, insisto, 1800, finales del siglo XIX, principios del XX, no había estudios de ADN. No había chance de reconocer una muestra de algo. Pero Álvarez, sabiendo del estudio de Juan Bucetich, ¿qué hace? Le toma las huellas a Francisca y a Ramón. Sustraen el marco, el segmento del marco que tiene esas huellas, junto con el mango del cuchillo, y se lo envían a Bucetich. Y ahí, en esa prueba dactilar, se reconoce que las huellas, las manchas, eran provenientes de Francisca y no de Ramón. Haciendo esto, se procede a la indagación a Francisca con métodos poco ortodoxos, porque si ya a Ramón se habían disfrazado de fantasmas para que en el miedo confesara, a doña Francisca básicamente la pusieron enfrente de sus hijos, de los cuerpos de sus hijos, hasta que confesara. Algo que no es muy... Mismo el inspector Álvarez protestó sobre esto porque claramente no es algo muy protocolar. Pero bueno, cuestión, Francisca confiesa. Esa noche había tenido un pleito con la pareja de Ramón Velázquez. ¿Por qué? Había tenido un problema que se venía circulando en el barrio de que su marido la iba a dejar y se iba a llevar a los hijos. Ella, desesperada, primero pelea con la esposa de Ramón, cosa que es un dato que estaba ahí rondando, pero que parece que no había cobrado mucho dato significativo en esta investigación, y con el miedo de que su marido le robe a sus hijos en un acto desesperado, inentendible en mi caso, pero bueno, los mata a sus hijos. Y finge un ataque, no se sabe si ella intentó suicidarse, si en verdad fingió todo esto para echarle la culpa a alguien más. A Ramón en este caso. Era bueno, el vecino que estaba cerca. Podría llegar a pasar. Así que ella confiesa. Le dan, condenan, no le dan perpetua, pero le dan una prisión sin resolución, digamos, sin un tiempo definido. Y así, Álvarez, obviamente Álvarez queda con prestigio por el tema de resolución del caso, deja en evidencia algunos malos tratos de lo que era la policía de Necochea en ese momento, y felicita a Juan Bucetich públicamente por su descubrimiento y su trabajo en la investigación, que claramente rondó en la resolución efectiva de este caso. Y así, este caso toma el puesto de el primer caso a nivel mundial resuelto a través del estudio de las huellas dactilares. El primer caso a nivel mundial. Esto obviamente después fue conocido, los estudios de Juan Bucetich luego fueron extrapolados a otros países y ya es una práctica habitual el tema de tomarte las huellas, etc. De hecho, nada, fíjese que es un método de desbloqueo de muchas aplicaciones, ¿no? Porque vos sos vos por tu huella digital. Estaría bueno alguna vez traer a un experto en criminología y hablar sobre esto, ¿no? El primer caso de resolución por huella dactilar fue acá en Argentina, en Necochea, el caso de Francisca Rojas de Caraballo. El caso donde ella asesina a sus hijos. Juan Bucetich entró en la historia por estas cosas. Así que me pareció interesante arrancar este año de Difusión Parlante con Difunta Argentina, que tenga un poco de historia, pero a su vez un poco de algo más. Algo más. Este caso no deja algo más, que es esta resolución. Y como había comentado antes, el 1 de septiembre de
891, que es la primera vez que se completa una cartilla con la huella dactilar de ciertos sospechosos, el 1 de septiembre es el Día Mundial de la Criminología. Así que nada, ya veremos ese día si hacemos algo especial o no. Así que, primer caso, aquí en Argentina, de Francisca Rojas del Carballo. Nada. Piden dónde te dejan las cosas, qué tocan, qué no, porque hoy sí te toman las huellas.